perdido en alguna manifestación. Y del Mar Celián, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿eh? Bien. Me- Te pido disculpas por Jacobo porque en realidad, viste, con todos estos temas tan importantes para la sociedad, anduvimos un poco perdidos y bueno, nosotros, viste, que tratamos de ser muy éticos con todo lo que hacemos, respaldando siempre al afiliado de idioma y a los trabajadores de idioma. Entonces anduvimos un poco con este tire y afloje que todavía hoy se va a hacer una reunión, una mega reunión a las 11 de la mañana en idioma con las partes según el defensor del pueblo Ujú. y van a estar todos los afiliados en la puerta de idioma porque en realidad se han dicho muchísimas cosas en contra de la salud, en contra del afiliado y en contra de los médicos que merece un análisis como hacemos siempre, con toda la profundidad de los casos, Claro. porque detrás de todo esto siempre se está escondiendo un mega negocio, una mega estructura. Por un lado se Ujú. trata de aplanar la curva del COVID, que nos afecta a todos, y lamentablemente tenemos muchos compañeros y muchos médicos que están en situación de riesgo permanente. Y por otro lado, los funcionarios aumentan la curva de la corrupción con esto del DNU firmado por Fernández, homologado por la provincia, en la cual todo lo que se saca, lo que se hace, pasa sin ser controlado por los organismos de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, empezando por ahí, hacemos distintos análisis desde idioma, como hacemos siempre, con documentación y con hechos, en la cual se empiezan a aparecer distintos tipos, se puede decir, de negocios o estructuras mega negocios. Yo voy a hablar al revés, voy a empezar la charla al revés para que la gente tome un poco de conocimiento. Cuando empieza la pandemia en marzo, el 19 de marzo de este año, el 2020, lamentablemente todos no sabíamos dónde íbamos a llegar, un poco Ujú, porque ujú. nos asustamos con lo que pasaba en Europa, en China, en distintos países del mundo. No teníamos noción de lo que se trataba este virus, hasta el día de hoy no tenemos noción. Ujú. Todos los días tenemos una información distinta, tanto de la OMS como los servicios infectológicos de Estados Unidos y de la Argentina. Entonces eso creó un pánico, un miedo, y los funcionarios en su momento, en buen orden, organizaron una estructura de protección que era no salir de nuestro domicilio, que era la única vacuna social que conocemos. Es decir, Ujú. la cuarentena sirve para eso, para aplanar los posibles casos de contagio, bajar el R a una consideración que no contagiemos a la sociedad y en especial a la gente mayor de edad o aquellos que tengan comorbilidades Ujú. y bueno, que ya todo el mundo lo sabe, no voy a explicar eso, pero Sí. ¿qué pasó? A partir de ahí, la primera semana estuvo todo muy bien, a los 25 días empezaron a surgir distintos cambios a nivel financiero desde el idioma, donde se sale a decir en mediados de junio que las clínicas iban a presentar quiebra porque las clínicas, sanatorios, instituciones privadas iban a presentar quiebras porque no ingresaban afiliados de idioma a hacerse atender en las clínicas. Ujú. Por tal motivo se sacaba el dinero de idioma, el dinero que aportamos todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, más los afiliados voluntarios que nadie los cuenta, porque idioma dejó de ser para nosotros en realidad idioma pertenece a un ente autárquico descentralizado con recursos propios, pero después se le agrega que se habilita al afiliado voluntario y ahí pasa a ser semipúblico, porque hay alguien Ujú. que paga por un servicio como una prepaga. Sí. Entonces, entendiéndolo ahí, con esa excusa de que entraba menos gente o menos pacientes con enfermedades, por decirte, sintomatologías banales, no de crisis, de urgencia o emergencia, entonces dejó de ir. Se desprogramaron las cirugías, un tirón de ítem que podríamos decir que sí, que afecta a las clínicas. Entonces se decide ayudar a las clínicas con un salvataje de una plata, lo decide el gobernador por decisión de Goyán, el ministro Daniel Goyán, y el director de idioma que se llama Homero Giles. Deciden que se va a sacar un recurso extraordinario por mes desde idioma, que son 400 millones de pesos, para ir a salvar supuestas clínicas fundidas. Mm. Supuestas clínicas fundidas digo porque nosotros
desde nuestra asociación de profesionales, que yo soy presidente de la asociación de profesionales y un sindicato que aglutina la mayor parte de los profesionales. Decidimos que en su momento, cuando empieza la crisis, con la experiencia que teníamos, que a las clínicas, los sanatorios, los laboratorios y todos, se le haga un ratio económico financiero. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que la clínica Jacobo facturaba 100.000 pesos todo el semestre del 2019, se le siga pagando en función de eso que facturaba con futuros débitos o observación por auditoría, para que no presente ninguna instancia de quiebra o que se caiga, vamos a suponer, una clínica porque no ingresan los recursos adecuados. Eso sería lo ideal, lo lógico para toda crisis. Yo te puedo decir que en las crisis europeas han hecho así, en los lugares que hay el sistema de salud que tenemos nosotros han hecho así. No solamente es una ideología propia, sino por ahí es acentuar lo que se ha hecho bien en el mundo. Sí. Bueno, acá los funcionarios decidieron otra cosa, decidieron directamente sacar plata y salvar clínicas a 400 millones de pesos por mes, clínicas que a lo mejor no sabemos si entran 10 pacientes, 15, 20 de IOMA y todos los demás son pacientes sindicalizados o pacientes que son de OSDE o de Swiss Médica, bueno, lo pagaría IOMA. Entonces nosotros decimos que hay un gravísimo error, grosero error, y que lo único que se está beneficiando es económicamente ver que se destina un dinero que no va a tener ningún control. Por otro lado, en ese mismo momento nosotros salimos a la opinión pública ya por mayo, un poco avisorando esto, surge un fideicomiso en La Plata para comprar ciertas clínicas de empresarios que no son los más honestos para nosotros, nunca han sido honestos con el sistema de IOMA ni con los afiliados. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué IOMA tiene que firmar un fideicomiso, tener una sociedad o un alquiler de una clínica? ¿Qué sentido tiene si los funcionarios de IOMA no pueden administrar un piso, no pueden administrar la región de IOMA Mar del Plata, como debe ser? Van a ponerse a administrar clínicas privadas, sanatorios privados. Si bueno, ahí me permitís que haga un punto, sí. ¿No? Mira, el mejor ejemplo de lo que vos estás diciendo es el ex EMSA, hoy Huse en Mar del Plata. No te escuché bien. El mejor ejemplo de lo que vos decís es el ex EMSA, hoy Huse en Mar del Plata, que teóricamente lo administra PAMI y ya se lo chocaron, es de donde inició este foco de contagios que tiene Mar del Plata, por incompetencia, donde además han logrado tener 400 salarios públicos, ¿no? Tienen tanta gente que la gente no puede entrar todas juntas, porque no hay tantos puestos de trabajo. Yo digo, es de terror que lo que están haciendo estos tipos, francamente, Idelmar, en la provincia. Y yo te voy a aclarar una cosa, porque ayer me salió un artículo mío en varios diarios y muchísimas cosas que yo dije en una manifestación, que todos nos podemos equivocar o hacer un análisis, pero lo que no podemos decir con verdad es tratar de buscar un artilugio para que la sociedad entienda que lo que se está haciendo es lo mejor. Estos funcionarios que ingresaron a IOMA están perdidos, es decir, no saben para qué lado ir, son funcionarios que se ve que han estado trabajando en el ministerio. IOMA es única en su estructura, en su funcionalidad, en todo. Bueno, por un lado, ellos hablan de una corrupción, de salto de esto, de las clínicas, porque al final terminaron alquilando una clínica en Temperley, una clínica que estaba dada de baja en el 2017, que nunca fue honrosa con IOMA. En su momento me acuerdo que las auditorías, cuando empezó a trabajar por IOMA, era un desastre. Bueno, este presidente de IOMA alquiló esa clínica ahora, todo siempre va en base al COVID, a la emergencia, que nos estábamos muriendo, los muertos estaban en la calle, generando pánico en el afiliado de IOMA, generando pánico en la gente, malinformando, porque no tenemos los datos epidemiológicos de lo que el presidente dice, porque vos para invertir en salud tenés que tener un buen screening epidemiológico que sepa dónde estás parado, porque no podemos decir que tenemos la misma enfermedad en Mar del Plata que la que está en La Matanza, ni tampoco yo que soy de un pueblito de rancho. En rancho puede haber un caso o dos casos de COVID. Entonces vos no podés preparar una mega estructura para un pueblo que no va a sufrir la enfermedad, y si la sufre tiene 1000 atenuantes. Bueno, nosotros consideramos que
basado en datos errados, en datos sacados de una galera que no sabemos por qué. Yo sé por qué. Porque detrás de cada de estos movimientos hay un mega negocio, una estructura de negocio para favorecer y direccionar amigos por cifras multimillonarias. Y por otro lado, salir a decir somos militantes y nosotros hacemos lo que queremos y nos escuchamos entre nosotros, pero con la plata de los afiliados de IOMA. Si vos querés ser militante, hacer lo que querés, hacerlo con tu plata, pero no involucres el dinero de afiliados y el de IOMA, y tampoco los involucres políticamente. Porque si hay algo que no hay que hacer en este momento, tener una bandera política activa para decir que lo que yo hago es lo único que se puede hacer y no existe otra opinión en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy en contra de los políticos, lo que quiero decir es que en este momento hay que tener mesura, porque no es quien se saca una distancia el que va a andar mejor, van a estar todos peor después de la pandemia, todos, no va a haber ningún político que se salve. ¿Por qué? Porque la pandemia nos lleva a todos, también nos pasa a los médicos. Nosotros hemos perdido compañeros de trabajo, hemos perdido enfermeros, camilleros, asistentes sociales, de todo se ha perdido. Y sin embargo no andamos todos los días en televisión diciendo quiénes murieron para decir que somos más militantes o menos militantes. Sí, bueno, pero lo que tenés acá... perdón, lo que hay acá, y bueno, desde que esta locura empezó... Es la primera vez que nosotros conversamos. Yo insisto en esto, ¿no? Me disculpo con la audiencia porque este es un ejemplo que uso sistemáticamente. El mundo construyó su acción frente al COVID-19 desde el miedo, sobre dos imágenes. La construcción del hospital de Wuhan, de 10.000 plazas, cuando nunca le explicaron a la gente que era para una población de 11.500.000 habitantes, saquen la proporción. Y la segunda... Sí. Los camiones militares italianos llevando féretros a crematorio, porque la gente se moría en pequeños pueblos que no tenían crematorio y había que llevarlos a otro lado. Digo, se construyó todo sobre el miedo, el mundo construyó esto sobre el miedo. Sí. Y bueno, ahora tienen miedo el presidente, tienen miedo todos, porque quieren liberar una pandemia, quieren liberar la cuarentena, y justo el día que van a liberar tienen más de 4.300 casos. Sí. Y un montón de muertos. Entonces, esto que paraliza, ¿no? Paraliza todo porque vos decís, bueno, entonces hay una desinformación, porque nosotros están subestimando la información científica. Algo pasa para generar miedo, pero yo creo que el miedo paraliza, el miedo genera ciertos pánicos, hay que vencer el miedo. Lo que hay que tratar de decirle a la gente es que se proteja, que use una máscara. El virus es respiratorio. Entra por cualquier mucosa del cuerpo, por los ojos, por la nariz, por la boca, por vagina, por ano, puede entrar por cualquier mucosa. Entonces tenemos que estar protegidos. A la gente hay que decirle cómo se debe proteger, más que generarle miedo. Si vos estás protegido y estás a 2 metros de distancia con un compañero de trabajo, tenés toda la higiene laboral que debe estar en todos los lugares, no vas a correr riesgo, vas a correr el mismo riesgo de estar en tu casa, tirar una bolsita de residuos y encontrarte con un vecino en la calle. Es decir, lo que hay que tratar de no es que haya hacinamiento, pero se tiene que producir el trabajo cotidiano, porque a la gente le hace bien salir y estar socializada también, no solamente por la producción que tanto hablan de la economía. Yo creo que lo que hay que pensar primero es socializar a la gente con protección y hacer un mapa demográfico donde la gente puede estar y donde la gente tiene que hacer una cuarentena estricta, porque no es lo mismo estar en La Matanza, donde hay una determinada cantidad de casos, no voy a dar el número, y que es lo mismo que estar en Chascomú, o que estar en Mar del Plata, o que estar en otros lugares. Sí, con un agravante que surgió en los últimos días, que en la Argentina tiene poca explicitación, que es que hoy hay un debate a nivel científico internacional de la validación de los test de PCR. Sí. ¿No? Que me parece que también hay que decirlo, porque la pregunta acá es si todo ahora es COVID-19. Estamos en la etapa del año donde la gente se muere de neumonía, se muere de bronquiolitis, y donde... los virus respiratorios están todos activos, todavía no han salido los infectólogos que están ayudando al presidente. Hay que decir la verdad, hay virus respiratorios de todos los tipos, el tipo gripe sincitial respiratorio, hay virus de distintos tipos. Yo no soy infectólogo,
leo muy poco, soy un bruto en el tema de la infectología, por decirlo para que la gente se dé cuenta, porque viste que en televisión te dicen, entra un médico a hablar y te dice, yo soy flebólogo, pero entiendo mucho del COVID porque leí la página. Bueno, hay que dejar de esos chantas porque tampoco sirven a la sociedad. Lo que tienen que informar primero son los clínicos, los médicos clínicos, cómo son los cuadros clínicos verdaderos y después junto con los infectólogos. Pero el eje central de toda parte de la medicina parte por la parte clínica de los pacientes. ¿Qué sienten los pacientes tanto en la esfera emotiva, en la esfera inmunológica y cómo se comportan con el medio ambiente? Y a eso le agregan los infectólogos. Ahora, tampoco podemos hacer programas todos los días infectológicos puros, porque claro, hay una confusión y es real lo que dicen los infectólogos. Ahora se comprobó que el virus dura más tiempo en el aire y sale en todo el mundo, en todas las tapas de los diarios. Bueno, esa confusión, que no está muy clara, que no es precisa, que no sirve, que lo único que hace daño a la sociedad, porque genera pánico, no es que hay que evitarla, hay que decir permanentemente lo que sabemos que hay que hacer. Sí. Lo otro, hay que dejarlo para el análisis futuro, porque si no, la gente se enferma más de otras cosas, y es como vos decís, todos los accidentes cerebrovasculares no son COVID, todos los infartos no son COVID, los accidentes de vía pública no son COVID, no es que el chico venía en bicicleta y porque tiene una infección respiratoria se chocó un auto, porque si no vamos a terminar haciendo una información tan mediocre y tan poco creíble que hasta cualquiera que no sepa de medicina se va a dar cuenta que no es así. Tal cual. Nosotros tenemos que dividir qué es lo rojo puro del COVID o la infección pura de los otros casos clínicos, y ahí podemos armar los costos directos e indirectos de la salud, porque si no vivimos mintiendo como pasa en IOMA con estos tipos que yo a veces digo así porque realmente son impresentables en todos sus aspectos, porque por un lado hablan de la corrupción de los médicos. Bueno, la corrupción de los médicos te voy a decir qué pasó con la ANP, con la Agremiación Médica Platense, que no es una agremiación, simplemente es una asociación administrativa que le lleva los papeles a todos los médicos y tiene un convenio firmado del año 1957, revalidado cada 3 o 4 años por las mismas instituciones, ambas instituciones, tienen poder jurídico las dos. Con esto que te quiero decir, si IOMA consigue o encuentra, como yo he encontrado, te podría decir más de 100 médicos que han sobrefacturado el IOMA, nosotros hacemos un informe de auditoría diciendo que el señor Jacobo atendió tanta cantidad de pacientes, que el señor Jacobo superó la media que él habitualmente tiene, hacemos todo. Y cuando llamamos a los pacientes no lo conocen el señor Jacobo, no conocen haber estado en el consultorio, no conocen haber hecho. Entonces nosotros creamos un expediente interno en IOMA que lo mandamos a analizar por jurídica. Jurídica llama al médico para que haga el descargo y también llama a los afiliados. Si el proceder jurídico informa que el médico obró mal, se le informa a la AMP para que lo sancione, lo eche la sanción que sea. Pero esto de cortar un servicio, porque hay un negocio, una estructura millonaria detrás de los honorarios de los médicos, es una barbaridad porque dejó a más de 400.000 afiliados, 300 y pico mil en La Plata, y en el Gran La Plata, Berizo, en Ensenada, y hasta la periferia, que son casi 400.000, lo está dejando sin cobertura de honorario, porque el médico no tiene a quién facturar. Por otro lado, te sale IOMA y te dice, yo me peleé con la AMP, me peleé con los 4 que manejan la AMP. Hay que recordarle a la gente que la AMP es una asociación que renueva las autoridades cada 4 años. Entonces vos decís, bueno, a ver, vos te peleaste con la cabeza de la AMP, pero los 5.000 médicos no los ensucies, porque no son ladrones los 5.000 médicos, ni no obraron éticamente mal. Ahora, vos cuando encontrás un médico, por ejemplo, nosotros tenemos los 5 sistemas en IOMA para atender en la salud. Uno es por prestación directa que se le paga, el otro es capitado, el otro es por amparo y el otro es por reintegro. Entonces tenemos todos los sistemas de salud, entonces de pagos, de cobertura para el afiliado. Entonces los funcionarios de IOMA están mintiendo. Si los médicos que obraron mal son corruptos, que vayan en cana, que le saquen la matrícula, no tengo problema, porque yo mismo, con la denuncia que he hecho desde hace 14 años, han ido presos médicos y algunos conocidos míos. Yo no voy a defender jamás a un corrupto, pero también hay que decir la verdad, porque detrás de todo esto se esconde un gran negocio. Entonces, que quieren, por un lado, cooptar a los médicos, porque es una facturación muy amplia, descontarle a los médicos, hacer un sistema igual que la ANP, pero hecho por IOMA, que no lo van a poder manejar, porque realmente no está la estructura para manejarlo.
Lo que se tienen que sentar en una mesa de diálogo y ver cómo poder llegar a un acuerdo para que no sufra el afiliado, porque vos vas mañana a una clínica en La Plata a atenderte y te cobran 900, 500 pesos, 700 pesos. Por otro lado, existe otra irregularidad que está firmada de hace muchísimos años en IOMA, que es lo siguiente. Por ejemplo, vos vas a la Fundación Favaloro, te digo porque yo he estado ahí, Sí. vos vas a la Fundación Favaloro y figura Jacobo con su equipo médico. Entonces vos tenés 16 residentes que trabajan bajo la órbita de Jacobo. Entonces el que factura IOMA, el que está representado para IOMA es Jacobo, pero a vos te atienden los 17 residentes que Sí. tiene Jacobo. Entonces los 17 residentes, ¿qué hacen? Le dan los bonos a Jacobo para que lo presente a IOMA, pero entran con el nombre de Jacobo. Entonces lo que quiero hacer IOMA ahora es decir, bueno, hay un pilón de médicos, no, eso existió siempre y fue un error de IOMA, no de los médicos. Bueno, ¿Me entendés? Eso es claro, es decir, sí, este señor. tipo quiere inventar algo, aparte de las denuncias que están dando vuelta, las 12 denuncias, en muchas veces he participado yo, pero todos los Sí, años. hombre, bueno, y nunca se sancionó. justamente creo que nosotros venimos conversando contigo de la corrupción en IOMA, si no me equivoco, de 2011. Te agradezco enormemente, esperemos que haya rectificación y que este hato de incapaces liderado por Kicillof deje de hacer desquicio en la provincia. Gracias, muy amable, un abrazo. Bueno, te mando un abrazo, un saludo a la audiencia y bueno, Bien. y a seguir luchando porque son nuestras cosas. Hasta luego, gracias. Bueno, y Delmar Seilián, desde 2011 hablamos con él, desde 2011 como presidente de la Asociación de Auditores de IOMA, viene denunciando la corrupción.